Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera emisión. Hoy es martes 11 de marzo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, caro amigos televidentes? Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos. Mucha atención. 3 de los sentenciados en el caso Metástasis recuperarán su libertad este 14 de marzo luego de haber cumplido 15 meses de prisión. Así es, entre esos está Mayra Salazar, pieza clave en este caso, quien por seguridad abandonará el país. Este 14 de marzo está previsto que Mayra Salazar, Eli Angulo y Alex Palacios, implicados en el caso Metástasis, recuperen su libertad luego de haber cumplido la pena reducida que recibieron tras someterse a un procedimiento abreviado y adicionalmente accedieron a la colaboración eficaz, lo que significó un doble beneficio al momento de recibir sentencia. Mayra Salazar, quien recibió una condena de 15 meses de prisión, de acuerdo a su abogado Leonardo Toledo, una vez que recupere su libertad, tiene previsto salir del país. Inmediatamente saliendo del centro de privación, ella sale en ese momento del país. Esa logística, ese equipo de comunicación y de seguridad ya se lo he estado trabajando hace algunas semanas atrás. No tengo ninguna inquietud o preocupación con respecto al tema, eso está cuadrado y su traslado va a ser exitoso y, como lo decía hace un momento, inmediatamente saldrá del país. Salazar ha sido pieza clave en los casos Metástasis y Purga. Su testimonio reveló cómo operaba la red de corrupción en el sistema de justicia del país. El caso de mayor impacto en la historia del país, hablando judicialmente, porque nunca antes se había visto una cooperación de este nivel. ¿Por qué digo nunca antes? Porque no hay en la historia del país una cooperación donde se enlace el narcotráfico, la política, estoy hablando de políticos, estoy hablando de servidores y de servidores judiciales también, jueces y servidores judiciales. Previo a recobrar su libertad, Salazar deberá cancelar un total de $22.860 divididos entre una multa, una indemnización al Consejo de la Judicatura y una devolución al Estado ecuatoriano, informó Miguel Ángel Bedoya. Luego de 80 días, en la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el caso Reconstrucción de Manabí. La Fiscalía investiga a exfuncionarios, entre ellos al ex vicepresidente Jorge Glass, los ministros Walter Ortiz y Carlos Bernal, quienes son acusados del delito de peculado al haber utilizado dinero público en beneficio de terceras personas. Este 10 de marzo se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí por presunto peculado en contra de Jorge Glass y otras 8 personas. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Aguirre, declaró la validez de todo el proceso. La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016. El ex vicepresidente Jorge Glass estuvo al frente del Comité para la Reconstrucción y junto al entonces secretario de esta instancia aprobaron la ejecución de más de 580 proyectos, de los cuales la Fiscalía investiga una treintena. Gustavo García, abogado de Pablo Ortiz, quien ocupó el cargo de gerente de Ecuador Estratégico, señaló que las obras sí fueron realizadas, por lo que no se puede hablar de peculado. El problema es que no existe aquí peculado, lo que existe es una priorización de obras que lamentablemente la Contraloría en su momento y ahora la Fiscalía ha determinado que había ciertas obras que no se debían haber hecho. De ahí las obras están hechas, están realizadas, el presupuesto se gastó alrededor de $1.000 millones respecto a $3.000 millones. Lo que pasó después del gobierno de Rafael Correa, no se sabe qué pasó con ese presupuesto y por qué no se continuaron las obras. El fiscal subrogante Wilson Toainga sustentó el dictamen acusatorio en contra de los procesados por presunto peculado, enumerando los elementos recopilados en la instrucción fiscal. Otro de los implicados es Walter Solís, quien ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas. Actualmente se encuentra bajo el estatus de refugiado en México. La audiencia fue suspendida en horas de la tarde y se reinstalará este martes 11 a las 9 de la mañana, donde Fiscalía continuará con la exposición de los elementos de convicción que sustentan el dictamen fiscal, informó Miguel Ángel Bedoya.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Las intensas lluvias no solo afectan al agro a nivel nacional, sino también a las principales ciudades como Guayaquil. Un árbol ha caído sobre varias casas en el sector de Mapasingue Oeste. Ahí está José Morales para los detalles. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, adelante. Gracias, compañeros. Efectivamente, sí, nosotros continuamos en el punto donde se registró la caída de este gran árbol. Nos indicaban los moradores que tiene alrededor de 15 metros de altura el árbol que cayó, y el que todavía se mantiene en pie también, igual, idéntico, un árbol de ficus, el que se cayó arrancándose de raíz, el que cayó alrededor de las 19 horas de este lunes. En esos instantes, varios sectores de Guayaquil presentaban lluvias fuertes, vientos fuertes, y en medio de esa situación, recibiendo la precipitación que caía en esos instantes, sumado al viento con fuerza que golpeaba estas zonas, este árbol terminó cediendo. Cayó sobre 3 domicilios. Y como ustedes lo pueden observar, la parte más pesada, el tronco en este caso, quedó atrapado en el interior de este patio. Sí, patio que por fortuna no contaba en esos instantes con la presencia de algún ciudadano, además de que la vivienda se encuentra en venta. Sí, hay consultas desde estudio, compañeros. Adelante con la inquietud. José Morales, qué imágenes las que nos estás presentando en este momento, y además cuando tú dices no había nadie en el interior de la vivienda, simplemente podemos respirar y sentir alivio por las familias en realidad, porque son alrededor de 3 casas las que fueron afectadas por la caída de este árbol. Ahora, lo que yo quería consultarte, que tú has podido hablar con los vecinos y justamente los perjudicados, es si ellos habían notado que el árbol le estaba pasando algo, si realmente se podía prevenir esta desgracia que estamos viendo en imágenes en este momento. José, creo que no me pudiste escuchar y te consultaba si que la gente que está ahí, los afectados, ¿te pudieron advertir de alguna manera que el árbol estaba presentando problemas y estaba podrido, por ejemplo, para haber prevenido esta desgracia? Bueno, lo que nos indican es que ellos ya habían reportado de pronto que se procediera con la tala del árbol porque lo veían muy alto, muy grande. De hecho, idéntico al que ustedes están observando en estos instantes en pantalla. 15 metros, nos dicen, 15 metros de altura. Ellos ya habían solicitado de pronto la tala del árbol. De hecho, se había hecho algunos trabajos talando el árbol, pero nos dicen que el talado incluía solo cortar las ramas que sobresalían, que se tomaban parte de la calle, pero no cortaban la zona alta. Entonces el árbol continuó creciendo. Caballero, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Usted estaba ya descansando casi que al pie del árbol cuando le tocó escuchar el estruendo. Sí, estamos preocupados porque de verdad ese árbol se vino abajo como a las 7:40 más o menos. Ya, y de verdad no hemos podido dormir porque tenemos un árbol al lado del otro que también puede pasarle lo mismo que este que está aquí ya en el piso. Que ya está sonando, nos decía, sí, ¿no? Ya ya con el viento ya comienza a sonar y estamos preocupados, no sabemos a quién ir, a quién decirle, porque ya nosotros nos hemos quejado con áreas verdes y todo, pero no hay ningún resultado. Eso justamente, ustedes nos decían, primero, el árbol que cayó tenía alrededor de 30 años, el que continúa en pie también nos dicen casi la misma edad, fueron sembrados igual, al mismo tiempo, justo al ingreso de este conjunto residencial. ¿Qué ha pasado en esos 30 años? ¿Se lo ha podado o no se lo ha podado? Sí, se lo ha podado, pero una sola vez. ¿Una sola vez? Una sola vez. Ya, perfecto.
Muchísimas gracias, caballero. Entonces, ahí está lo que manifiestan los habitantes. Solo una vez en 30 años se procedió a podar estos árboles. Bien, compañeros, amigos, con este detalle, con las imágenes que nos deja la caída de este árbol, regresamos al estudio. Ustedes con más información. Adelante. Gracias, José Morales, por ese reporte, que además tú habías estado en otras zonas advirtiendo justamente la caída de otros árboles cuando no estaba lloviendo tan fuerte, y mira, peor con las lluvias que están ocurriendo en este instante. Y de Guayaquil nos vamos justamente hasta la provincia de Manabí, específicamente a la ciudad de Manta y a la zona de Tarqui. Ahí hacemos contacto con nuestra compañera Wendy Delgado, quien nos va a tener un reporte completo sobre el desbordamiento de los ríos Burro y Manta. Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Buenos días. Nos encontramos desde el barrio 5 de Junio, uno de los sectores que ha sido afectado por esta intensa lluvia que ha caído la madrugada de hoy en el puerto Manabita y que ha afectado a muchos barrios de la ciudad. Hoy se reporta el desbordamiento del río Burro, pero también el río Manta ha empezado a salir, y ese es el que ha afectado a los habitantes de este sector de Manta. Para conversar un poco, ¿a qué hora empezó a subir el río, amigo? Buenos días, a las 4 de la mañana comenzó a subir el agua, pero como usted ve, allá se ha subido porque la compuerta ya está abierta y no la han cerrado, pero como usted mismo ve, está bastante lleno de esto de agua, y tenemos muchos años que no había sucedido esto. Sí. Hay muchísimas casas que ya empezó a entrar el agua. Sí, por ejemplo, el 4 de noviembre, el 8 de enero, todo eso está lleno de agua. O sea, dos ríos prácticamente se están desbordando. El Burro y el Manta, pero más, sí, más fuerte, sí. ¿Cuál es su nombre, amigo? Enrique García. Don Enrique, muchísimas gracias. Podemos observar ya que el agua sigue subiendo en este sector de Manta, en la provincia de Manabí. Este es uno de los sectores afectados por la grave inundación. El desbordamiento de los ríos Manta y Burro ya se registra y afecta a los sectores bajos de la ciudad. También se han reportado deslizamientos en algunos sectores con el bloqueo parcial de algunas vías. En el puerto Manabita se ha registrado pues una fuerte lluvia con tormenta eléctrica acá en la provincia de Manabí. Bien, este es el informe que tenemos hasta esta hora de la mañana, pero nos vamos a movilizar hacia otros puntos que también han sido afectadas. Hay decenas de viviendas que están llenas de agua a esta hora en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí. Continuamos con más información desde estudios. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Wendy, oportuno como siempre. Vamos con más información a propósito del invierno. Las intensas lluvias que han caído en Loja han provocado la destrucción del puente principal en el centro de la ciudad, además la inundación del sector mayorista del mercado y el colapso de varias vías afectando la movilidad. Autoridades y equipos de emergencia trabajan ya en la zona para mitigar todos los daños. Las intensas lluvias registradas en la ciudad de Loja han causado severos daños materiales, incluyendo la destrucción del puente principal en el centro de la ciudad. Además, en el sector mayorista se vio afectado gravemente, con todos sus locales completamente inundados. Varias vías también han sufrido daños, complicando la movilidad en diferentes puntos de la urbe. Desde este momento estamos con el personal activados. Obviamente trabajos que se van a realizar son trabajos de limpieza, conjuntamente con el municipio, limpieza de las avenidas, de las calles, viviendas que han sido afectadas. Las precipitaciones, producto del invierno que azotan el sur del país, han generado preocupación entre los habitantes y comerciantes, quienes han perdido mercadería y enfrentan dificultades para continuar con sus actividades. La acumulación de agua ha dejado calles anegadas y ha incrementado el riesgo de deslizamientos en algunas zonas vulnerables. A las 10 de agosto ya no está pasando ningún vehículo por la avenida, porque puede que con el peso vaya a haber algún accidente aquí. Ante esta emergencia, las autoridades locales han desplegado equipos de respuesta para atender las zonas afectadas. Ha causado un daño enorme a la ciudad. Tenemos 3 puentes colapsados y estamos todavía en la fase de evaluación de qué otras afectaciones causó este torrencial aguacero. Por lo pronto hemos desplegado de manera inmediata para apoyar al señor alcalde, al COE cantonal, 3 volquetas y 2 excavadoras. En Loja informó Marcela Constante Brito.
Mientras tanto, la lluvia que cayó la tarde de este lunes en Guayaquil estuvo acompañada de fuertes vientos y de una tormenta eléctrica. Según el INAMI, el 10, 11 y 12 de marzo se pronostican precipitaciones aún más intensas. El INAMI lo pronosticó mediante una advertencia meteorológica sobre la alerta por lluvias, tormentas y vientos que se registrarían desde el domingo 9 hasta el miércoles 12 de marzo a nivel país. ¿Cómo se lleva el viento? Aquí en la bahía. Pero este lunes los fuertes vientos con tormentas eléctricas sorprendieron a las personas y comerciantes del centro de Guayaquil y varios sectores más de la urbe porteña. En los videos publicados en redes sociales se observa la intensa lluvia que se registró desde las 5 de la tarde. Calles anegadas, árboles caídos y un tráfico pesado fueron las consecuencias de esta lluvia. Por su parte, Segura EP atendió las emergencias en sectores inundados, mientras que la ATM realizó el control de las vías. El INAMI informa que el 10, 11 y 12 de marzo serían los días con lluvias aún más intensas. Y aunque marque con colores amarillo y naranja que serían medio y alto, los ciudadanos deben tomar las precauciones correspondientes si las lluvias se vienen más fuertes, que hasta probables crecidas y desbordes de ríos se podrían registrar. Está lloviendo con fuerte viento, señores. Informó Amy Moreno. Vamos con más noticias. En el Estero Salado, la tarde de este lunes, según testigos, se lanzó a salvar a dos amigos que lograron salir del agua. Veamos los detalles. Yo no te voy a dejar el barquito así nomás. Yo te dije que iba a ser contigo. Tres jóvenes se metieron al Estero Salado la tarde de este lunes, pero solo dos de ellos pudieron salir con vida. Las autoridades de las unidades de emergencia fueron alertados del caso. Ellos estaban los tres adentro y veo que el chico que se ahoga impulsa a otro y sale, pero el otro también estaba como ahogándose y se sale. Ellos trataron de ayudarlo para jalarlo, le lanzaron tablas, ramas, pero no lograron salvarlo. Uno salió aquí a pedir auxilio, pero no nos tomaron en cuenta, sino como un convoy del ejército y los ATM, los de tránsito fueron, pero cuando ya llegaron ya era muy tarde. Es un solo chico que se ahogó rescató prácticamente un amigo y en lo que parece que lo fue a salvar, se fue hacia atrás y se lo llevó la marea, no sabía nadar. Los padres de la persona fallecida fueron alertados de lo ocurrido. Llegando inmediatamente, al ver a su hijo, intentaron revivirlo, pero este ya no respiraba. Personal de la División Especializada Fluvial del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó el rastreo, recuperando el cuerpo, el cual fue entregado para la custodia a miembros de la Policía Nacional para que Medicina Legal lo traslade al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, informó Maite Morán. Abrimos esa ventana a la calle y ve en su pantalla a Carolina Pimentel. Carolina está en el VC de la Florida, acá en el sector norte de Guayaquil. Carolina, la guerra y las muertes en este sector del noroeste de la ciudad no dan tregua. Ayer han asesinado a 2 personas más. Cuéntanos los detalles de estos nuevos crímenes. Caro, buenos días, Jorge. Así es, no solo en el noroeste, sino también en el sur de Guayaquil. Efectivamente, en el sector de la entrada de la 8, atrás de una plazoleta gastronómica que existe justo en la esquina de la Casuarina y la Perimetral, 2 hombres fueron asesinados. Se presume que uno de ellos sería un consumidor en situación de calle. Todavía no están claras las causas, la motivación de este crimen. Lo cierto es que al lugar llegaron policías, personal de criminalística, de medicina legal, para realizar el levantamiento y el procedimiento de ley. Poco después, solo media hora después, aproximadamente a la medianoche, en el sector del Cristo del Consuelo, 2 hombres más fueron asesinados también con disparos. Ellos eran personas que se dedicaban a cuidar carros en una calle de ese sector, exactamente en Abel Castillo y la calle D ocurrió este crimen que alarmó a los vecinos de esa zona. Recordemos que eso es distrito 9 de octubre, también en el sur de Guayaquil, un poco después, casi a la 1 de la mañana.
minutos después de que la Policía Nacional había salido de una cooperativa de la isla Trinitaria. Ingresaron por tierra y también a través del agua en lanchas sujetos armados que cometieron un crimen y atacaron a 3 personas, 3 hombres que han perdido la vida. Uno de 29, otro de 28 y un menor de 17 años. Eso ocurrió exactamente les voy a decir el nombre de la cooperativa donde se dio este crimen, en la cooperativa Vencer o Morir. De hecho, ya hace un par de semanas la Policía Nacional realizó un operativo Apolo en ese sector, detuvo a varios sospechosos y se presume que este ataque también corresponde a una disputa entre miembros de varios grupos organizados, grupos de delincuencia organizada. Además de estos 3 crímenes múltiples, se han reportado también algunos hechos aislados en la ciudad y de hecho también personas que han sido abatidas por la Policía Nacional. En el sector de Los Ceibos, 2 delincuentes asaltaban a una adulta mayor la tarde de ayer. De hecho, más temprano, cuando la Policía Nacional que circulaba por la zona les dio alcance, los enfrentó y se dio algunos disparos en el punto y estos delincuentes resultaron con algunos impactos de bala en las piernas. Además, en el kilómetro 24 de la vía Daule también hubo un enfrentamiento entre una persona sospechosa y policías, los uniformados, dispararon y acabaron con la vida de esta persona. Este caso también está en investigación. Esto es un poco el resumen de lo que ha ocurrido en Guayaquil en las últimas horas. Compañeros, ustedes tienen más información. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Caro. Vamos con más información. Un doble asesinato se cometió en los exteriores de un establecimiento educativo en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Una de las víctimas era menor de edad. Momentos de terror vivieron estudiantes y profesores de esta unidad educativa en Babahoyo tras registrarse un hecho violento en los exteriores. A pocos metros de la puerta quedaron las vainas percutidas y un ciudadano que agonizó por aproximadamente 40 minutos hasta que fue trasladado a un hospital, mientras que su amigo, identificado como Edwin Reyes Pérez, de 17 años, quedó tendido sin vida en la otra esquina. Ciudadanos transitando por el sector, se acercan personas motorizadas, 2 individuos, y proceden a proporcionar varios impactos de arma de fuego y darse a la fuga inmediatamente. Pocos minutos después se confirmó que el herido falleció camino al hospital, mientras las unidades de criminalística procesaban la escena del crimen. Los ahora fallecidos retornaban del sepelio de otro amigo que también fue asesinado al estilo sicariato. Además, el hecho violento quedó registrado en video. Existen cámaras del sistema integrado ECO 911 que han logrado captar las primeras imágenes, por eso que tenemos algunos datos de quienes ocasionaron este hecho, y con esos datos estamos desplegados en todo el territorio, tanto con el eje investigativo, preventivo y de inteligencia, tratando de dar con la localización de los causantes de este hecho de sangre. Los fallecidos no tenían antecedentes delictivos y posterior a recoger todos los indicios balísticos, fueron llevados a la morgue para las pericias forenses correspondientes, informó Martín Soto. El gobierno confirmó que tras varios acercamientos puso en marcha un acuerdo de cooperación militar en materia de seguridad con el Estado de Israel. En los próximos días, la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, brindará detalles sobre este proyecto de asistencia en el combate contra el crimen organizado transnacional. Una vez que la Asamblea Nacional aprobó una resolución para respaldar las acciones de cooperación internacional en materia de seguridad, el gobierno ecuatoriano informó que logró concretar un acercamiento con el Estado de Israel para obtener asistencia militar en el marco del conflicto armado interno que enfrenta el país. Hemos entendido que uno de los países con los que ya podríamos contar con esta cooperación internacional es Israel. Por tanto, es importante que eso se detalle y se transparente en la mesa legislativa. En una entrevista radial, el presidente de la República confirmó que las zonas calientes como Nueva Prosperina, Durán y San Lorenzo en Esmeraldas serán intervenidas con apoyo de fuerzas especiales extranjeras. Ya estamos en conversaciones y ya en pocos días empezarán a ver el efecto de hablar de tener asistencia internacional, tener fuerzas especiales
del exterior que entren a las zonas más difíciles. Para este jueves se prevé que la canciller Gabriela Sommerfeld brinde detalles del acuerdo de cooperación internacional que ha trabajado su cartera de Estado durante las últimas semanas. Dentro de lo que es la cooperación internacional tenemos lo que es tecnología, capacitación, pero eso se va a dilucidar cuando tengamos ya en la mesa legislativa la canciller, en donde nos indicará todo lo que se ha logrado. Este anuncio ha sido bien recibido por varias bancadas del legislativo que esperan acciones urgentes para combatir al crimen organizado siempre y cuando se respete la soberanía nacional. En todo caso, que se materialice eso en algo real tiene que venir de la mano con el respeto con el marco jurídico. Y no es una cuestión únicamente que dice la Asamblea Nacional, lo dice también la Corte Constitucional. El pasado 25 de febrero, el Pleno del Legislativo aprobó por unanimidad una moción que respalda la cooperación internacional y se acordó que los representantes del Ejecutivo compartan cada 15 días información clave sobre los avances en materia de seguridad, informó Álvaro Terán. Siete de la mañana con 39 minutos. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en materia de telecomunicaciones cuando, a propósito del invierno, hay afectaciones en la transmisión de datos, es decir, en el servicio de Internet en varias comunidades y provincias del país? Saludamos a César Martín, ministro de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, un gran saludo a usted, a la audiencia. Ahora, ministro, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Llegan con brigadas a las comunidades, seguramente las más alejadas, donde se presentan estas intermitencias? Bueno, como gobierno nacional nos hemos articulado ante la disposición perenne del señor presidente de estar en territorio, de conversar con las comunidades, de atender sus necesidades, específicamente en el sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información. Tenemos dos actividades puntuales. La primera, estamos llegando con brigadas sociales en conjunto con el eje social del gobierno, dando los servicios que ofrece el Estado, muy particularmente en nuestro caso el tema de los servicios del registro civil, brigadas de cedulación, certificados, inscripciones de niños por primera vez, y también con el tema del conocimiento del despliegue de los puntos digitales gratuitos en el Ecuador. Y por el lado de respuesta a emergencias, se han desplegado los equipos de Arcotel en cada una de las zonales para estar atentos a las posibles afecciones que existan en el servicio de telecomunicaciones. Esto lo hacemos también de manera conjunta con las autoridades y con los COEs nacionales y cantonales, de tal manera que ante eventos naturales se pueda inmediatamente determinar el estado de las telecomunicaciones y, de ser necesario, coordinar un despliegue tanto de la parte pública como de la parte privada para resolver estos problemas. Y, ministro, ¿han encontrado algo hasta el momento o no? Bueno, recientemente en el problema que hubo en Cayambe, hace unos 4 o 5 días, sí hubo una afección de una de las torres de comunicación que oportunamente se coordinó con alguna de las operadoras privadas. Es decir, nosotros estamos articulando permanentemente el monitoreo de los equipos, de las señales y de las antenas en función de estos acontecimientos, además del monitoreo regular que normalmente se hace. Ahora, hablemos de la gestión. El año pasado ustedes habilitaron 950 puntos digitales gratuitos. La proyección es que en este año suban al menos 150 más. ¿En qué sectores? ¿La Amazonía, el litoral, el centro del país? ¿Cómo están proyectando aquello? Al cierre del año terminamos con 933 puntos digitales gratuitos. Para esta altura tenemos cerca de los 950 que usted menciona. Nuestra meta es llegar a 1100 hasta el final del año. Tenemos todo un mapeo de los lugares donde son más necesarios estos puntos en función de las condiciones sociales, económicas. Recordemos que los puntos digitales no están precisamente en la zona urbana como tal, sino en parroquias rurales o zonas urbanas marginales, donde precisamente el acceso al Internet y a las telecomunicaciones sea un poquito más problemático para la población. Y recordemos también que en estos puntos digitales el énfasis, además de entregar un Internet gratuito, es el de llegar con contenido que le permita a las personas que viven en estos sectores tener un acceso universal a las telecomunicaciones y poder de alguna manera reducir esa brecha digital que existe en todos los países en vías de desarrollo. Ahora, ministro, ¿por qué ha sido tan difícil concretar la ampliación de las nuevas concesiones con las telefónicas celulares? El nuevo plazo es hasta el 15 de mayo, pero en esto estamos ya más de 2 años y medio, y de lo que se conoce, el objetivo del gobierno es que se incluya una cláusula para determinar qué pasa si en el cuadro o la proyección de ingresos estas telefónicas empiezan a tener un aumento exponencial, si habría o no una participación adicional por parte del Estado. ¿Eso será posible? ¿Ellos están abiertos a esa aspiración del gobierno?
Definitivamente hay apertura por parte de las operadoras privadas. Hemos tenido un canal de comunicación abierto como es característica del gobierno nacional en función de escuchar las necesidades de la población, todos los ciudadanos en términos de cobertura. Una de las cosas que se está logrando con esta nueva negociación es poder tener cobertura de celular en todas las parroquias donde haya energía eléctrica, un hito nunca antes visto en el Ecuador, y también despliegues importantes de cobertura en carreteras, en escuelas, internet, que es parte fundamental de esta negociación. Nosotros recibimos la negociación prácticamente en cero, con un estudio, con una consultoría para determinar el precio contratada, pero no recibida, cuando para esa fecha, noviembre del 2023, debieron haber estado cerrados ya los contratos. Retomamos y salvamos, si se quiere, al país de un arbitraje internacional innecesario. Se recibió ya esa consultoría, los valores de la consultoría o del valor del espectro fueron aprobados por Arcotel, hubo ya actas de negociación de valores con las operadoras privadas y como usted bien lo menciona, donde nos hemos detenido es precisamente en una cláusula de sostenibilidad económica que está proponiendo el Estado y que obviamente tampoco es cuestión de decir, ok, ya está, sino que hay que revisarlo con escenarios, hay propuesta nuestra, hay que revisar la propuesta de ellos y eso es un poquito lo que ha detenido esta fase final. Ahora, ministro, al margen de esa cláusula de sostenibilidad económica, ¿cuál es ya la participación del Estado con ambas operadoras? Porque no tienen 10 años aquí ellos, y se quedarían 15 más. Bueno, las definiciones de valores los especifica el artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en función de que el espectro o el valor del espectro radioeléctrico depende de las bandas ocupadas, pero también depende de la participación y del tamaño de las empresas. Es decir, la participación de una empresa no es igual a la de la otra, sino que depende de su tamaño de las inversiones en el Ecuador y también depende de la participación de mercado que cada uno de ellos tiene. Claro, una tiene el 85 o más. Bueno, según nuestros números, una tiene alrededor del 60, la otra tiene alrededor del 25 y el resto lo tiene la pública, que es CNT. Y ese valor de espectro va en función de esa participación de mercado y de esos posibles ingresos que cada operadora tenga. Eso lo establece nuestra ley de telecomunicaciones. Justamente en base a eso se ha hecho la valoración y en base a eso se determina la participación de cada uno. Ahora bien, existen algunos cambios en el mercado muy importantes comparado a lo que ocurría hace 15 años. Por ejemplo, uno de los tantos que viene a la mente es el tema de infraestructura. ¿Cómo está desplegado a nivel mundial el tema de telecomunicaciones hoy en día? Está, digamos que tercerizado el tema de las torres, por ejemplo. Anteriormente, hace 15 años, parte de la infraestructura de cada operadora eran las torres donde están las radiobases telefónicas. Ahora existen empresas terceras que se les llama comúnmente las torreras, ¿verdad? Que son las que le proveen como tercerizadora el evento a cada otra. Otro tema es que ahora tenemos, y esto es un impulso nuestro, el tema del roaming nacional, que antes no existía, hace 15 años. ¿Qué significa el roaming nacional? Que, por ejemplo, especialmente en zonas rurales, no es necesario que las 3 operadoras vayan con 3 transmisores y con 3 antenas, sino que una sola pone su infraestructura y las demás rentan esa infraestructura entre ellas. De esa manera se optimizan gastos y costos. Claro, es un modelo de negocio. Todos estos modelos de negocio y cambios tecnológicos influyen también en el precio y en el valor de estas acciones. Ahora, ministro, para ir un poco entrando en detalles sobre problemas que existen en determinada operadora, ¿no? Y mucha gente se comunica con nuestro noticiero a quejarse por el mal servicio, la falta de compensación, a pesar de que el cliente va y presenta la queja ante la misma operadora, que es el procedimiento establecido en el marco jurídico vigente. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, justamente a través del Arcotel se hace o se ejecuta la regulación de todo el sector de telecomunicaciones. Y esto no solamente incluye al tema de operadoras celulares, sino también a proveedores de Internet e inclusive medios de comunicación. ¿Cómo es el proceso que establece la ley? Efectivamente debe existir un reclamo principal de un usuario que se vea afectado en función de alguna circunstancia directamente con su operadora, pero en caso de que no haya sido atendido oportunamente, el Arcotel tiene los canales abiertos a través de su página web, línea telefónica o en sus oficinas zonales para que se pueda presentar una, digamos, denuncia y se pueda hacer seguimiento al caso. En particular, nosotros hemos estado muy atentos a algunas de estas denuncias, de estos reclamos que han existido por parte de la ciudadanía y justamente el Arcotel ayer sacó un comunicado en función de una investigación especial que se está haciendo justamente a los procesos de cobros indebidos, pero nos ayuda mucho la realimentación de la ciudadanía, ¿verdad? Que nos pueda presentar estas quejas. No es necesario hacer un formulario complejo ni nada por el estilo, sino pueden hacerlo por la página web o denunciándolo telefónicamente. Ahora, si la segunda instancia es Arcotel ante la inacción de la operadora,
¿Hay sanciones según la normativa que ustedes aplican? Existe todo un pliego o un manual, ¿verdad?, de sanciones y de procesos administrativos sancionatorios a los operadores del servicio de telecomunicaciones que van escalando en función de la atención oportuna o no que se vaya dando del sistema. O del inconveniente, porque una cosa es que haya existido una falla en la transmisión de datos, en la intercomunicación vía teléfono celular, hablo de internet, hablo de las llamadas, o quizás cobros indebidos, ¿no? Cada circunstancia tiene una envergadura distinta. Así es, por eso existen diferentes niveles de sanciones, ¿verdad? Existen sanciones administrativas numeradas que nos van a determinar, como usted bien lo indica, la gravedad del asunto, y todas ellas tienen que tener el respectivo seguimiento y acompañamiento por parte del Arcotel. Por ejemplo, ¿qué establece la norma que hoy se aplica en el caso de la queja de un cliente que no fue atendida, es decir, no hubo el seguimiento, jamás existió el servicio al cliente? ¿Qué establece allí la norma? Bueno, ahí hay varios caminos a seguir, ¿no? Si se comprueba el efecto y no hay respuesta inmediata por parte de la operadora, viene una sanción pecuniaria hacia la operadora y por supuesto eso no quita el tema de la continuación del reclamo por parte del ciudadano, inclusive utilizando otros medios e inclusive la Defensoría del Pueblo puede ser que intervenga en este tema. Es la siguiente instancia, ¿no? Para la siguiente instancia. Y definitivamente tiene su nivel de sanción dependiendo, como usted bien lo indica, de cuál es el tipo de infracción que se estuviera cometiendo. Hay distintas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, el tema de paralización de servicio, que tal vez es la más grave, o los temas de no cancelación de haberes o de faltas administrativas también por parte de los operadores. Le comento un caso cercano. Una persona había mantenido un servicio en un domicilio por más de 10 años, luego un cambio obligó a que las personas que habitaban en ese punto tengan que trasladarse a otra vivienda. Se hizo la gestión, se informó, según lo que nos han dicho, que ya no se iba a utilizar ese servicio allí, sino que tenían que trasladarlo. En la práctica, al final, esa persona ha venido pagando doble servicio porque esa operadora nunca hizo el cambio y tampoco, pese a su queja, dio de baja el primer servicio. Allí hay un doble cobro por más de 1 año y medio. ¿Qué establece el marco jurídico? Definitivamente tiene que haber una recompensación de esos valores por parte de la operadora y si no, pues seguir con todos los procesos de ley, con las sanciones respectivas. Ahí aplica una sanción pecuniaria a la operadora si se le logra demostrar que efectivamente este es el caso. Yo sí quisiera hacer un llamado importante porque aquí necesitamos la colaboración de la ciudadanía. El Estado y los servicios están para servir al ciudadano, esa es nuestra prioridad número 1. Pero también necesitamos que haya esta realimentación, que haya este contacto con los canales oficiales, de tal manera de que nosotros tengamos la oportunidad de poder seguir en estos casos y seguirlos al detalle. Es cierto lo que usted menciona, a veces existe ese estigma en el ciudadano que le reclama al operador y si la operadora no me dice nada, hasta ahí llegó. Ciudadanos, por favor, utilicemos el Arcotel y sus servicios, utilicemos los canales oficiales para este tipo de denuncias y que nos permitan poder llegar a las instancias definitivas. Esto sin contar, ministro, y ya para concluir, la aplicación de la ley de alivio financiero. Allí están establecidas las disposiciones en torno a la compensación por los apagones. Eso tiene que cumplirse. Eso tiene que cumplirse y de hecho durante la promulgación de la ley y en esos días de los apagones hicimos también un llamado y lo colocamos por páginas web a que la ciudadanía por favor nos reporte si algunos de estos temas no han sido cumplidos para continuar con los canales regulares y poder garantizar ese beneficio que es de nosotros, de todos los ciudadanos. Ministro, un gusto. Un gusto también, que tenga excelente día. Bien, ha sido la comparecencia del ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, César Martín. Nos ha dicho todo lo que se hace en medio del invierno, pero también el seguimiento a las operadoras o la operadora que no cumple su trabajo a pesar de las quejas de sus clientes. La atención al cliente. Son las 7 de la mañana con 51 minutos, así concluimos la presente entrevista del día. Vamos inmediato a una pausa comercial, esto es La Noticia de Primera Emisión. Estamos de regreso, amigos, cuando son las 7 de la mañana con 57 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora le contamos que 2 hombres murieron y una mujer resultó herida tras un ataque armado en Huaquillas, esto en la provincia de El Oro. Le tenemos más detalles en el siguiente informe. La tragedia se registró al mediodía de este lunes 10 de marzo en los alrededores del Parque de la Madre del Cantón Fronterizo. Las víctimas, 2 hombres y una mujer, se movilizaban en este vehículo cuando fueron disparados. Se encontraba un vehículo
blanco con que había estado con 3 ocupantes, 2 de los mismos que habían sido atacados por parte de sujetos armados, presuntamente a bordo de una motocicleta. Luis Fernando Mayón Orellana, de 24 años, murió en el sitio, mientras Jimmy Danilo Camacho Pardo, de 46, fue llevado a una casa de salud donde perdió la vida horas más tarde. Una mujer, quien sería la madre de Mayón, también resultó con heridas de bala en sus piernas y está hospitalizada. Ya que en el lugar del suceso se están verificando algunos indicios adicionales. Se conoció que Mayón ya sufrió un atentado anteriormente que lo dejó con una discapacidad y tenía que movilizarse en una silla de ruedas. Además, su padre fue asesinado en agosto del año 2024. Se verifica un incidente similar anteriormente en el 2022, en donde ya habría sido atentado este ciudadano que hoy ha sido victimado, presuntamente por estar inmerso en actividades ilícitas al margen de la ley en el sector fronterizo. DINASED investiga estos crímenes para ver si serían parte de una retaliación de grupos armados que operan en la ciudad fronteriza Huaquillas, informó Richard Ceballos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Aprovechamos para agradecerles a todos nuestros televidentes que se suman a la comunidad digital, particularmente a YouTube. Allí están todos los mensajes desde muy temprano. Gracias por sumarse desde la primera emisión. Esto es la noticia en El Despertar, luego la primera emisión a las 7 en punto y finalmente a las 8 tenemos la noticia en la comunidad. Carlos. Así es, y gracias a todas las personas que se conectan desde distintas partes del mundo, sobre todo a nuestros compatriotas que están fuera del país y que nosotros les saludamos como siempre todos los días, llevándoles la información de lo que ocurre aquí en el país, que estén un poquito más conectados, Jorge. Pero nos despedimos no sin antes dejarles una reflexión para el día. La disciplina es la parte más importante del éxito. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos vemos mañana en una nueva cita a las 7 de la mañana en punto aquí en la primera emisión, Jorge. Y como somos disciplinados, hemos concluido a las 8 en punto, de inmediato. La noticia en la comunidad. Buen día.